En menos de 2 siglos la demanda de agua dulce se ha multiplicado por 60, pero la cantidad actual de agua para las granjas, industrias y hogares es la misma de cuando los agricultores del Medio Oriente comenzaron a irrigar sus campos hace 5000 años. Hoy, 3/4 del agua que usamos es para irrigar cultivos, pero se desperdicia la mitad. Cada año, 15 millones de niños mueren por enfermedades transmitidas por el agua fáciles de prevenir, mientras que el estilo de vida del oeste, voraz de agua, aumenta la demanda. La incertidumbre sobre el agua crece. De cada 3 personas en el mundo, una sufre de estrés por agua. Diariamente experimentan escasez de agua y contaminación por aguas negras y químicos. Vivimos en un planeta azul de agua. Increíblemente es poca la que podemos usar. Sacando el agua salada y los casquetes polares, solo quedan 3 centésimas de punto porcentual de agua dulce, limpia, disponible, conformada por lagos, ríos y acuíferos. Solo algunos de ellos están cerca de lugares habitados y muchos son compartidos por 1 o más países. En el mundo compartimos más de 300 masas de agua, ríos como el Nilo, el Rin, el Danubio, y también el Mekong, el Níger y muchos otros, el Éufrates, el Tigris en Turquía y Siria. Todos estos ríos son masas de agua que compartimos y debemos conocer los riesgos potenciales que conlleva su uso. El uso del agua crece con mayor rapidez que la población mundial. El informe sobre la Tierra estudia la forma en que la comunidad internacional enfrenta este reto. Siempre circulando, haciendo posible la vida, cascadas, lluvia en las montañas, hasta esponjas selváticas que liberan agua a la tierra. metros sobre el nivel del mar en la meseta del Tíbet. Empiezan pequeños ríos afluentes como el Minjiang, que al final se unen para formar el río Yangtze, alma milenaria de la civilización china. El suelo bajo la exuberante vegetación de esta reserva es un reservorio de la naturaleza, pero este espectáculo se ve cada vez menos en la cuenca del Yangtze. Según el Ministerio de Conservación del Agua chino, más de la mitad de las aguas que inundaron en 1998, matando a más de 2.000 personas, habrían sido absorbidas si la cuenca boscosa se hubiese dejado intacta. La tala por madera ha despojado el área de la mayor parte del bosque. Hace un siglo, la mitad de las laderas del Tíbet estaban cubiertas de árboles. A través de la historia, el impacto humano sobre los nacientes de los ríos ha sido importante. La tala, la agricultura forzada en laderas empinadas y las fuertes lluvias anuales se juntan para crear un peligroso nivel de erosión que amenaza los tramos inferiores. Fuera de los nacientes protegidos, el impacto de un siglo de tala es muy evidente. Las laderas están desnudas porque la mayor parte del suelo se fue a parar al río como cieno. El suelo arrastrado por los ríos ha hecho posible la agricultura en todas partes. La erosión es un proceso de 1 millardo de años. La diferencia ahora es la escala y la rapidez con la que esto está ocurriendo. El gobierno chino está actuando inmediatamente para evitar más daños. Ahora es ilegal cortar un árbol que nazca de forma natural en China. Es el último intento para proteger lo que queda del bosque original. Tampoco se pueden talar árboles de las plantaciones menores de 60 años y la tala indiscriminada se reemplazará por cosechas madereras selectivas. Aquí puede ver donde se ha talado un bosque. Vuelve lentamente. Los árboles jóvenes no tienen protección y el suelo es menos fértil y escaso.
Pero puede verse que donde se hizo una tala selectiva, los árboles se desarrollan fácil y naturalmente y el bosque puede recuperarse. Avisos proclamando la nueva ley de silvicultura están por todas partes para asegurar que todos capten el mensaje. A corto plazo, esto significa dificultades económicas para la industria maderera. 100.000 obreros madereros están sin trabajo en la provincia de Sichuan y la cifra nacional es de 1 millón. Ya se están vaciando los campos de leños, señal de que el gobierno va en serio. Quienes aún trabajan son como cazadores convertidos en guardabosques. Li Wanxiao ha talado árboles durante 30 años junto con su grupo. Antes tenía 1.000 trabajadores, ahora solo tiene 22. El próximo año traeremos más de 100 personas para plantar y cuidar los árboles en los nacientes de las montañas. Medimos un área grande de tierra en donde se plantarán nuevos árboles, incluyendo prados y tierras bajas. La Oficina Forestal de China también anunció planes para reforestar largos tramos a las orillas de sus ríos principales. El objetivo es rehabilitar y expandir sus áreas boscosas, pero los resultados solo se verán después de varias generaciones. Siempre fluyendo, corre el agua, convirtiéndose en manantiales, hasta ríos que viajan bajo las mesetas. El río Bogotá nace en el páramo de Huacheneque, de un naciente saludable que asegura el suministro constante de agua limpia, pero se contamina mucho antes de que llegue a la capital de Colombia. En algún lugar de estas tierras altas, vertidos químicos ya están dañando la vida del río. Pero, ¿de dónde viene? Voluntarios de la Fundación Al Verde Vivo están buscando a los culpables. En Villa Pinzón, uno de los primeros poblados a orillas del río, el agua cada vez enferma más. Estos detectives ecológicos hallaron la fuente, una curtidora de pieles en un arroyo afluente que usa ácido sulfúrico, óxido de cromo, amoníaco y sulfato de sodio para tratar las pieles. Sin ningún esfuerzo por detenerlo, este cóctel tóxico se vierte directamente al río día y noche. Este caso está lejos de ser la excepción en un país donde la conciencia ambiental es relativamente nueva. Fernando Vázquez es una de las personas que desea ver que se regulen apropiadamente las empresas pequeñas. La idea es que allí empecemos a trabajar con 6 municipios, con un proyecto descomunal como todo lo que nosotros hacemos, y ese será el comienzo del fin. Es un proyecto de vida, es un proyecto diseñado a 30 años y pensamos que la reanimación del río Bogotá será la reanimación de la tristeza de quienes vivimos en Colombia, que es un país con altísimos índices de violencia y de muerte permanente. La presión pública crece para forzar la pequeña y gran industria, y si no cooperan, activistas como Fernando Vázquez quieren ver que se tomen medidas drásticas. La contaminación de este río, si bien tiene una gran carga de contaminación doméstica, la contaminación más severa es la de la industria. Y los industriales, cuando han utilizado el río como materia prima, pues son ellos quienes mayor contribución deben darle. O sea que los industriales tienen que tener una mayor responsabilidad y una mayor voluntad ambiental. Con ellos vamos a buscar concertaciones y si no, cerrar las plantas. El tiempo dirá si el río Bogotá se salvará gracias a las exigencias públicas dirigidas por activistas ambientales. La presión la hacen quienes viven más río abajo. Los ríos dinámicos en constante movimiento y contaminados siempre causan sufrimiento de quienes viven río abajo. Siempre filtrándose, reuniéndose en acuíferos, hasta pozos subterráneos, almacenada durante milenios. Ríos como el Yangtze o el Bogotá corren dentro de los límites de un país, pero muchos ríos importantes cruzan fronteras nacionales. Ya existen problemas fronterizos y muchos expertos temen que pueda traer conflictos.
Más del 40% de la población mundial vive en ríos compartidos entre 2 o más países. Ahora bien, cuando se ve el gran crecimiento de la población en el mundo, el gran crecimiento de la demanda de agua, entonces puede convertirse en un problema serio, a menos que trabajen juntos, porque en este sentido el hecho de plantear la escasez de agua seguro que hace a la gente trabajar unida. Los países del Medio Oriente tienen una larga historia de problemas por agua. El Éufrates y el Tigris han alimentado grandes imperios, pero ahora, al igual que hace más de 5.000 años, es en las multitudes pobres anónimas en quienes cae el peso de la escasez y la contaminación del agua. En muchas partes del mundo, los más pobres viven en áreas rurales, dependen mucho de la cantidad de agua y de la fertilidad de los suelos para producir sus alimentos básicos y los del resto del país. En términos de seguridad alimenticia, cualquier variación en el suministro de agua puede acabar con poblaciones enteras muy por debajo de la línea de pobreza y hasta crear refugiados ambientales. Las mujeres tienen una gran carga. Emplean entre 2 y 4 horas diarias para recolectar agua, pequeñas cantidades para las necesidades familiares básicas. En Deir ez-Zor, Siria, las niñas traen continuamente del Éufrates agua sin ningún tratamiento. Mientras el río fluye río abajo recolectando aguas negras, se desarrollan bacterias que causan enfermedades, especialmente en niños pequeños. Algunos mueren formando parte de las estadísticas de casi 3 millones de niños muertos anualmente por cólera, fiebre tifoidea y disentería. Claro que nos preocupan mucho los niños, pero así es nuestra vida. El gobierno sirio y la Unión Europea ayudan a resolver el problema instalando sistemas de tratamiento de agua. El ingeniero del proyecto es James Watkins. Desde aquí extraeremos 13 millones de litros de agua al día en cerca de 20 años. Desde acá subirá por tuberías de 400 milímetros, traída desde el río, a través de un canal, y llegará a una bomba de sumidero, desde la cual se llevará a instalaciones para su tratamiento. 3,5 kilómetros hacia allá está el punto de extracción en el Éufrates. El agua se bombea desde allá hasta la planta de tratamiento de agua vacío. Los 4 procesos básicos aquí son asentamiento inicial en estos tanques de acá. Luego sigue la adición de algunos químicos al agua que ayuda a la precipitación de partículas de basura pequeñas y medianas. Esto se hace en estos tanques. Desde los tanques de sedimentación, el agua se lleva a través de los tanques de filtración de acá. Este proceso de filtración fue básicamente el responsable de erradicar la fiebre tifoidea en Europa y América a principios del siglo XX. La parte final del proceso, antes de salir de las instalaciones, es la desinfección, para la cual se le agrega cloro al agua. Luego el agua se bombea desde aquí a la red de distribución, la cual está formada por casi 75 kilómetros de tuberías que alimentan una red de tanques de agua. La tubería principal para el tratamiento cruza el borde de este camino. Allí hay una ramificación que suministra agua en la parte posterior. Las tuberías se alimentan de los depósitos de agua y llegan hasta más tubos verticales en cada poblado. En un principio es así como obtendrán el agua. Se planea que en una etapa futura cada casa tenga suministro permanente. Con un valor de 7 millones de euros, el proyecto para llevar agua potable a los distritos rurales de Siria debe estar listo en el 2001. Las tuberías principales están casi listas. Lo único que falta es la instalación de bombas y sistemas de control. En las poblaciones que se beneficiarán, la llegada de tuberías de agua crea un aire de ilusión. حانين فرح كبير بهذا المجهود العظيم اللي قاعد تقدمون لنا اياه يعني من قلب. Están muy contentos de obtener agua limpia.
Este proyecto es más de lo que puede verse. Un objetivo importante es mejorar la vida en el campo para detener las migraciones a las ciudades en los países en desarrollo. El agua corre hacia abajo, a los planos, serpenteando hasta las ciudades, haciendo la vida posible. El Nilo, el río más largo del mundo, pasa por 9 países antes de llegar a su delta en el Mediterráneo. Egipto es producto del río Nilo, ya que la inundación anual, al depositar cieno, permitió la agricultura. Gracias a esto, pudo existir la gran civilización egipcia. Hoy, El Cairo es la capital de lo que fue el Alto y Bajo Egipto, y con 13 millones de habitantes, es una de las más grandes ciudades del mundo. Su población sigue en aumento. Si algún lugar debe cuidar cada gota de agua, es El Cairo. Cuando filmamos aquí hace 10 años, la gente estaba creando asentamientos en las afueras de la ciudad. Como no tenían servicios, el suministro de agua se obtenía de canales fétidos que a la vez eran cloacas abiertas para los desperdicios de los asentamientos. Cuando subió el nivel del agua, las casas se inundaron con aguas negras. Con el apoyo de los Estados Unidos y el Reino Unido, el gobierno egipcio comenzó un gran proyecto de $2 millardos, el más grande del mundo. Se han cavado grandes túneles en el Cairo y se están colocando pequeñas tuberías a las casas. Al menos algunas aguas negras que llegan al Nilo habrán sido tratadas antes. Toda el agua de desperdicio recolectada se lleva para tratarla lejos de la ciudad, donde se limpia hasta cumplir rigurosas normas internacionales. 20 años de planificación y construcción por fin dan frutos y las cloacas abiertas de los barrios bajos del Cairo se convierten en cosa del pasado. Negi Salah trabajó más de una década en este proyecto de ingeniería civil. Recuerdo que la alcantarilla venía de esa calle y daba la vuelta aquí, a esa calle, la Calmeira. Antes no había calle, solo una alcantarilla. Los vecinos también recuerdan cómo era. Como él dijo, es mucho mejor ahora que antes. مفيش نسبة من الأول ومن دلوقتي يعني ده الحمد لله شكر الله أولا يعني الأول هنا كان في الترعة بتاعت الصرف الصحي بتاعت المنطقة كلها بترمي عليها. Aquí había un canal lleno de basura y mosquitos todo el tiempo. Está mucho mejor. Como él dijo, tenemos jardines, calles pavimentadas y buenas construcciones. No hay comparación con la situación anterior. Ahora que ya no está la cloaca, la vida es mucho mejor. Y los niños se enferman mucho menos que antes. Si hubieses venido a Egipto a principios de los 80, hubieras visto a las personas subirse los pantalones para no mojarse. Ahora puedes ver que nos libramos de la contaminación en el área. Esta alcantarilla es suficiente para recibir todo el agua de las diferentes partes. Así que no creo que tengamos este problema otra vez. Aunque se resolvió el problema de separar el agua de desperdicio, al menos por ahora, crece el problema de garantizar un suministro adecuado de agua limpia. Para los alimentos que importan cada año, los egipcios usan el equivalente del volumen de un año del Nilo. En el negocio del manejo de agua suena una nueva frase: agua virtual. En verdad tenemos un gran problema con el agua porque aunque tenemos el Nilo, tenemos una cierta cuota de agua. Una parte de esta agua que excedemos en 55 millones de litros cúbicos cada año.
Así que tenemos un gran problema y el gobierno está tratando de restringir el uso del agua. Estamos pensando en ponerle precio. Pensamos en agua virtual porque tenemos que importar varios granos y mucho más. Así que en realidad podemos tratar el agua como cualquier otro producto que use agua. Tenemos que pensar en esto. En resumen, Egipto ya está consumiendo el equivalente a 2 ríos Nilos, con el agua que virtualmente importa con la comida que necesita para vivir. Egipto se ha vuelto dependiente del agua de otros. Los economistas y planificadores ilustrados tienen una tarea difícil por cumplir: persuadir a los gobiernos de que se debe colocar un precio real al agua, mensaje difícil de vender a un público que por mucho tiempo dio los suministros por sentado. Sigue y sigue, dividiéndose en los deltas, una y otra vez hacia el mar. A principios de la Edad Media, el río Rin era un tramado de pantanos y arroyos ondulantes antes de entrar al Mar del Norte. Hoy tiene algunas de las tierras más cultivadas en el mundo y alberga una de las más densas poblaciones en Europa. Durante 800 años, los holandeses han retrocedido las fronteras del mar. Un cuarto de Holanda está por debajo del nivel del mar. Con sus diques y canales, los holandeses son ingenieros maestros, pero ni siquiera su habilidad puede eliminar la amenaza de inundación constante. Como se ha cerrado su flujo natural, el Rin deja 1 metro extra de arcilla y cieno cada 100 años, elevando el nivel del suelo, lo que a su vez aumenta la gravedad de una inundación. La única solución es la continua mejora de los canales y diques. Siglos de remodelar la topografía han causado un paisaje estéril y uniforme. Cambiando el uso industrial convencional de la tierra, la rama holandesa del Fondo Mundial para la Naturaleza lanzó la campaña Ríos con Vida para poner a la naturaleza en la frontera en contra de las inundaciones. El plan es reconstruir ríos serpenteantes quitando toda la arcilla. Ha sucedido antes. Hace 40 años había un prado aquí. Y ellos excavaron 45 metros de arcilla, así que para entonces las vacas caminaban en un nivel más alto. Y después de excavar, la arcilla se puso a un lado como en un pantano, y toda esa vegetación pantanosa, los lirios y los juncos volvieron solos. Verás, al permitirle al río inundarse, trajo de vuelta las semillas, que a su vez trajeron nuevamente peces y todo tipo de animales. Para que vuelva la agricultura a las tierras húmedas, deben extraerse millones de toneladas de arcilla. Afortunadamente existe una industria cercana que puede utilizarla, la fábrica de ladrillos. Se han vuelto a traer descendientes directos del caballo salvaje europeo, un espectáculo que no se ha visto en siglos. El proyecto Ríos con Vida aún está en etapa experimental, pero al menos es un ejemplo del tipo de enfoque innovador para el manejo del agua que puede evitar crisis de agua en el próximo siglo. Al final evaporándose, arriba desde el mar, a las nubes y de vuelta a las montañas, cerrando el ciclo, siempre en ciclo, haciendo la vida posible. Todos vivimos río abajo de alguien más. Este es el lema que escogió la ONU para el Día Mundial del Agua. Si seguimos aumentando la demanda, desperdicio y contaminación del agua dulce que tenemos, sobrevendrá un desastre incluso antes del 2025, cuando la demanda de 8 millardos de personas sobrepase los recursos de agua accesible en la naturaleza. El futuro será una y otra vez prueba de que en el medio de posibles conflictos está el uso de los recursos ambientales, especialmente el agua, pero también el suelo y los otros. El manejo de estos problemas es la estrategia de paz del futuro. La próxima semana, como parte de su contribución al Día Mundial del Agua, el Informe de Tierra examinará las aguas minerales del mundo. Acompáñenos.
oí el verdadero ruido del agua cayendo en un barrén. Vi que habían hecho una fuente y que el agua era abundante. Lo que más me conmovió fue que habían plantado una hermosa tila, símbolo indiscutible de resurrección. Por otra parte, Bergón llevaba las huellas de una labor para la cual la esperanza es necesaria. Entonces, la esperanza había vuelto de nuevo. Se habían escombrado las ruinas. Las casas nuevas, recientemente revestidas con argamasa, estaban rodeadas de huertos en los que crecían juntos, pero alineados, las verduras y las flores, las coles y los rosales, los puerros y los dragones, los apios y las anémonas. Era, desde aquel entonces, un sitio en el que se quería vivir. Desde ahí hice mi camino a pie. La guerra, de la cual apenas salíamos, no había permitido que se viviera la vida en toda su expansión. Pero Lázaro estaba fuera de la tumba. Sobre los flancos de las montañas veía pequeños campos de cebada y de centeno en hierba. Al fondo de aquellos valles estrechos, algunas praderas verdeaban. Solo fueron necesarios los 8 años que nos separan de esta época para que toda la tierra resplandeciera de salud y de desahogo. Sobre el emplazamiento de las ruinas que había visto en 1913, existen hoy fincas limpias, bien mantenidas, que testifican de una vida feliz y cómoda. Los antiguos manantiales, alimentados por la lluvia y por la nieve de los bosques, volvieron a manar. Al lado de cada finca, en los bosquecillos de arces, los lebrillos de las fuentes se desbordan sobre las alfombras de menta fresca. Los pueblos fueron poco a poco reconstruyéndose. Una población que vino de los llanos, donde los terrenos se venden caros, se estableció en estas tierras trayendo consigo juventud, movimiento y espíritu de aventura. Se encuentran en los caminos hombres y mujeres bien alimentados, niños y niñas que saben reír y que han vuelto a disfrutar de las fiestas campestres. Si contamos la población antigua, irreconocible desde que vive con tranquilidad, más los recién llegados, más de 10.000 personas deben todo su bienestar a Eleazar Bouffier. Cuando pienso que un hombre solo, reducido a sus simples recursos físicos y morales, fue suficiente para hacer surgir del desierto este país de Canaán, concluyo que a pesar de todo, la condición humana es admirable. Pero cuando hago la cuenta de toda la constancia que hizo falta para mantener la grandeza del alma, cuando constato cuánta encarnizada generosidad fue exigida para llegar a este resultado, me invade un inmenso respeto por este anciano campesino sin cultura que supo llevar a bien esta obra digna de Dios. Eleazar Bouffier murió en paz en 1947 en el hospicio de Banón.